¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal del Profe Mario. ¿Ven mi camisa arrugada? Pues bueno, está arrugada porque la planché con esto. No sé si habían visto estas planchas. Estas son muy antiguas, se ponían sobre carbón y ya que estaban calientes se usaban para alisar la ropa. Pero bueno, realmente la clase no trata sobre el planchado. Vamos a recordar un poquito de lo que habíamos visto en las clases anteriores. En la primera sesión vimos por qué estudiar historia, si la historia era ciencia y la definición de historia. En la segunda sesión vimos el encuentro con Jicomecoatl, el encuentro con los tlaxcaltecas y la toma de Cholula. Y en esta sesión vamos a comenzar con la llegada de Cortés a Tenochtitlán. Cómo lo recibió Moctezuma, cómo lo recibieron los otros aztecas, eh, cómo fue la reacción de los pueblos porque llegaron con los tlaxcaltecas y también cómo derivó esto en la matanza del Templo Mayor y en la Noche Triste. Vamos a comenzar. Entre Cholula y la Ciudad de México había tres opciones para realizar el viaje. Dos caminos eran los tradicionales y eran los que la mayoría de las personas usaban porque eran los más sencillos, y uno era el más complicado y fue el que eligió Cortés. Dicen que para evitar ser emboscado por los mexicas, lo cual es bastante creíble. Este camino pasaba entre los dos volcanes, el Popo y el Iztaccíhuatl. Imagínense la vista de las ciudades de ese lugar: una isla, pirámides, un gran lago, calzadas flotantes, miles de canoas navegando el lago. La ciudad dicen que tenía casi 300,000 personas en esa época y era del mismo tamaño que Roma. O sea, era una ciudad bastante impresionante para los españoles. Ya bajaron de la montaña, de hecho al lugar por donde bajan se le llama aún hoy en día Paso de Cortés, y llegaron a la región de Iztapalapa, donde fueron recibidos por un embajador de Moctezuma, quien los acompañó hacia la ciudad. Pero él no iba solo, Cortés, él iba acompañado por, algunos dicen 300, otros dicen 1000 y otros dicen hasta 4000 guerreros tlaxcaltecas. Este punto es importante. Si los tlaxcaltecas habían sido enemigos de toda la vida de los aztecas y de repente los aztecas veían que llegaban cientos de tlaxcaltecas para entrar a su ciudad, pues no les daba mucha confianza. Muchos aztecas o mexicas, como es el nombre original, debieron verse afectados y debieron haber visto que era una mala decisión de parte del emperador, pero en ese entonces no se podía cuestionar a su emperador. El caso es que Cortés cruza la calzada, llega con Moctezuma y ahí se reciben muy cálidamente, se dan un abrazo. Y aquí hay dos versiones. Unos dicen que fue porque Moctezuma tenía temor de la leyenda de Quetzalcóatl, y otros dicen que porque él ya había, por la información que tenía, él ya sabía que controlar a Cortés iba a ser muy complicado, o vencer a Cortés en una guerra iba a ser muy complicado, y prefirió optar por tratar de hacer una alianza con él. Se le recibió y se le instaló en la casa del padre de Moctezuma, Axayácatl, que era un palacio muy grande y uno de los más importantes de la ciudad. Una vez que Cortés estaba instalado en el palacio de Axayácatl, iniciaron las negociaciones entre ambos bandos. Básicamente lo que le propone Cortés a Moctezuma es convertir al Imperio Mexica en un estado vasallo de Carlos I, emperador de España y uno de los reyes más poderosos de Europa, lo cual era verdad. A Moctezuma eso no le hizo tan mala idea, porque por dos cosas: él ya sabía del poderío de los españoles, habían vencido a los tlaxcaltecas, habían vencido a los cholultecas, tenía todo el apoyo también de los totonacos y no iba a ser tan fácil poderse deshacer de ellos por la vía de la guerra, por lo cual negociar una solución diplomática era bastante congruente. Imaginemos qué hubiera pasado si México, en vez de enfrentar una conquista a través de la guerra, hubiera solamente establecido lazos comerciales y culturales. La transformación hubiera sido muy distinta y el país definitivamente sería otro. Estoy reflexionando sobre que conocer la historia no es solamente aprender fechas y nombres, como lo dijimos en la primera sesión, sino conocer historias e identificar los procesos que nos han ido dando forma. Pero bueno, si esto no era mala idea, ¿por qué no prosperó? Por una cosa: resulta que tanto españoles como indígenas eran profundamente religiosos. Hay que recordar, chavos, que los españoles tenían el mandato del Papa de evangelizar a los aborígenes o nativos. Yo sé que eso de aborigen y nativo se oye medio peyorativo, pero realmente no tiene nada de malo, ¿eh? O una persona nacida en Europa es nativa de Europa. Una persona nacida aquí es nativa de aquí. Entonces, ellos tenían el mandato del Papa de evangelizar. ¿Y el Papa qué tenía que ver con esto? Bueno, muy sencillo. En ese entonces el Papa era una especie de Corte Internacional de la Haya, el tribunal, que es el que dirime las diferencias entre los países. Ellos, los reyes, no acudían al Papa, el Papa no tenía por qué opinar. En este caso,
había interés tanto de Portugal como de España por las nuevas tierras. Cuando llegan con el Papa divide el mundo en dos. Hacen el Tratado de Tordesillas y entrega todas las tierras de un lado del Tratado de Tordesillas a los portugueses y todas las tierras del otro lado a los españoles, pero con la condición de evangelizar. De ahí que todas las expediciones de los españoles siempre trajeron un fraile que bautizaba a los indígenas. Y ustedes dirán, ¿para qué los bautizaban? ¿Qué tiene eso que ver? Hay que recordar que aún hoy en día se bautiza a los niños para evitar que se vayan al limbo. Imagínense, hace 500 años, la edad de una persona no bautizada era que esa persona se iba a ir al infierno. De ahí la urgencia de los españoles por bautizar a la gente. De ahí que una de las cosas que le solicitara a Moctezuma era abandonar su religión. Volvamos a ver el punto de vista indígena. Los indígenas hacían sacrificios humanos a sus dioses. Ese es el Zompantli. El Zompantli eran muros hechos con las calaveras de los sacrificados. Ser sacrificado era incluso para muchos hasta un honor. ¿Cómo iban a poder cambiar una religión por la otra nada más así? La gente no lo iba a aceptar. Y Moctezuma sabía que la gente no lo iba a aceptar. Por eso es que no se llegó a ningún acuerdo, finalmente. Hubo una revuelta en la costa de Veracruz. Y esta revuelta provocó que los embajadores mexicas asesinaron a un grupo de españoles. Se corrió el rumor de que Moctezuma los había mandado a asesinar. Los capitanes españoles empezaron a presionar a Cortés porque se veían muy vulnerables estando en medio de la capital azteca, una ciudad de 300,000 personas, como ya habíamos dicho, y totalmente rodeados. Entonces ellos pensaban, los aztecas aquí nos aniquilan en una noche. Así que presionaron a Cortés para que tomara a Moctezuma y lo llevara al palacio de Axayácatl. Moctezuma de primera instancia no aceptó y negó rotundamente haber mandado a esos emisarios a asesinar a los españoles. Sin embargo, Cortés, por la presión de los capitanes, tampoco pudo acceder. Finalmente, cuando la Malinche fue la que convenció a Moctezuma de que sí se vaya al palacio de Axayácatl. Fue bien tratado, tenía sus sirvientes, daban de comer, recibía sus visitas. Sin embargo, los aztecas no veían bien que su tlatoani, su güey tlatoani, como se dice, es el equivalente a decir rey o faraón, estuviera en el palacio de Axayácatl en vez de en su propia pirámide. Y ahí empieza un descontento muy grande. Para colmo, los cubanos habían mandado tropas para apresar a Cortés. Esta parte no se las he contado, pero Cortés cuando vino a América no tenía el permiso del gobernador de Cuba, entonces mandaron para apresarlo. Él tuvo que regresar a Veracruz y coincidió con la fecha de un ritual de la religión indígena prehispánica donde se hacían sacrificios humanos. En la Ciudad de México dejó encargado a Pedro de Alvarado. Pedro de Alvarado dio permiso para que se hiciera esta ceremonia. Sin embargo, asusado por los tlaxcaltecas, unos dicen que tuvo miedo, otros dicen que aprovechó la oportunidad de asesinar a toda la nobleza indígena. Esto le llamaron la matanza del Templo Mayor, pero la cosa no quedó ahí. La gente, los aztecas, estaban muy molestos con los españoles. Evidentemente, habían acabado con todos sus liderazgos. Y Cortés regresa y se molesta mucho con Pedro de Alvarado porque le había dejado muy en paz la ciudad. El caso es que los aztecas empezaron a rebelarse, se manifestaron. Ya sabemos la parte donde sacan a Moctezuma para tratar de calmar al pueblo, el pueblo lo apedrea, Moctezuma muere. Ahí también hay dos versiones. Unos dicen que los mismos españoles lo asesinaron y otros dicen que murió víctima del apedreamiento. La más aceptada es lo de la lapidación, o sea que murió por lo del apedreamiento. Los aztecas comenzaron a perseguir a los españoles. Los españoles junto con los indígenas tlaxcaltecas tuvieron que abandonar la ciudad y fue una gran derrota. A esta derrota se le llama la Noche Triste. Y aquí hay algo interesante. Uno dice, ¿triste para quién? Mucha gente indigenista, que es una corriente histórica, dice que no debería ser la Noche Triste porque realmente habían acabado con los españoles o habían derrotado a los españoles. Debería ser una noche alegre. Pero también hay que recordar que junto con los españoles iban los tlaxcaltecas que también murieron. Entonces no fue una lucha como nos hacen creer entre indígenas y españoles. Fue una lucha de españoles y aliados indígenas contra otros indígenas que eran enemigos entre sí. A final de cuentas, en la Noche Triste, las tropas españolas fueron derrotadas, fueron humilladas y tuvieron que guarecerse en las costas, teniendo que abandonar la Ciudad de México. Ok, lo dejamos hasta aquí por esta sesión. Vamos a hacer un repaso rápido de lo que vimos en ella. Primero, el paso de Cortés, el viaje de Cholula a Ciudad de México, la recepción de Cortés, la negociación con Moctezuma, la matanza del Templo Mayor,
cómo regresa por Pedro de Alvarado, cómo regresa Cortés, cómo asesinan a Moctezuma a pedradas, literalmente, y cómo se ve una noche triste donde tienen que huir los españoles con sus aliados tlaxcaltecas, ¿sale? Bueno, espero todos sus comentarios aquí abajo, donde me digan, insisto, las ideas nuevas, las ideas repetitivas, lo interesante y lo aburrido, y su opinión de si me creen o no me creen. Nos vemos en la próxima.